15. Anotaciones oportunas. Los problemas del hogar de Hildeu nos ofrecían amplios y preciosos estudios en el terreno puro del alma. Por tanto, de vuelta a la mansión en compañía del asistente, aprovechábamos el tiempo para obtener su opinión clara y sensata, sobre las recientes cuestiones que manteníamos en nuestras mentes. Hilario fue el primero en romper la larga pausa, preguntando: mi querido Silas, ¿no tenemos ahí, en el caso de Roberto y de Marcela, un ejemplo auténtico del llamado complejo de Edipo, que el psicoanálisis freudiano pretende encontrar en la psicología infantil? Nuestro amigo sonrió y consideró: el gran médico austríaco podría haber alcanzado respetables explicaciones sobre el espíritu, si hubiese abierto la puerta a los estudios de la ley de la reencarnación. Desgraciadamente, atento a la pragmática científica, no tuvo bastante valor para sobrepasar la observación del campo físico, rígidamente considerado, inmovilizándose, por ello, en las zonas oscuras de la inconsciencia, en las que el yo encierra las experiencias que realiza, automatizando los propios impulsos. Marcela y Roberto no podrían traicionar, en su condición de madre e hijo, las simpatías acarreadas desde el pasado hasta el presente, del mismo modo que Hildeu, Sonia y Marcia, no consiguieron huir a la predilección que les unía desde el pasado. El problema es de afinidad, en su estructura esencial. La afinidad con deudas exige el rescate. Recordé, entonces, las exageraciones que podemos atribuir a la teoría de la libido, la energía a través de la cual, según la escuela de Freud, supone que el instinto sexual se revela en la mente, y emití algunos comentarios alusivos al asunto, deteniéndome, de manera especial, en la amnesia infantil, a la que el famoso científico presta la mayor importancia para explicar las operaciones del inconsciente. Silas, con la mayor atención, y sin titubear, completó: bastaría comprender la encarnación terrestre de un espíritu usando un cuerpo material, para entender que las amnesias son consecuencia natural de la inadaptación temporal entre el alma y el instrumento que la utiliza. En la infancia, el ego, en proceso de materialización, exteriorizará reminiscencias y opiniones, simpatías y desafectos, a través de manifestaciones instintivas, dejando entrever su pasado, del que se acordará muy poco en un futuro próximo, ya que estará utilizando el aparato cerebral en desarrollo, aparato que deberá servirle tan solo por algún tiempo y para determinados fines, ocurriendo idéntica situación en la vejez, cuando las palabras se desprenden de las escenas de la memoria, traduciendo alteraciones del órgano del pensamiento modificado por el desgaste. ¿Y la tesis de la libido como hambre sexual característica en todos los seres vivientes? Insistí, con curiosidad. Freud consideró Silas debe ser respetado por el valor con que emprendió el viaje a los más recónditos laberintos del alma humana, con el fin de descubrir las llagas del sentimiento y diagnosticarlas. No obstante, no pudo probar rigurosamente sus afirmaciones, al pretender explicar el campo emotivo de las criaturas por la norma de las sensaciones eróticas. El asistente entró en una ligera pausa, y prosiguió: creación, vida y sexo, son temas que se identifican esencialmente entre sí, perdiéndose sus orígenes en el seno de la sabiduría divina. Por eso estamos lejos de poder encuadrarles en definiciones técnicas, inamovibles. No podemos, pues, limitar a las locuras humanas la función del sexo, pues seríamos tan insensatos como si pretendiéramos estudiar el sol sirviéndonos de un pequeño haz de luz filtrado por la rendija de un tejado. Examinado como fuerza actuante de la vida, en vista de la creación incesante, el sexo, en rigor, palpita en todo, desde la comunión de los principios subatómicos a la atracción de los astros, porque, entonces, expresará fuerza de amor, generada por el amor infinito de Dios. El ajuste entre el oxígeno y el hidrógeno se asentará en ese principio, formando el agua de la que se alimenta la naturaleza. El movimiento armonioso del Sol, equilibrando la familia de los mundos en la inmensidad sideral, además de sustentar su existencia, resultará de esa misma energía en el plano cósmico. Y la propia influencia de Jesucristo, que se dejó crucificar por devoción a nosotros, sus protegidos en la tierra, para fecundar de luz nuestra mente, con vistas a la divina resurrección, ¿no será, en esencia, ese mismo principio, estampado en el más alto tenor de sublimación? El sexo, pues, no puede ser separado del reino espiritual que nos es conocido, por ser de sustancia mental, determinando mentalmente las formas en que se expresa. De ese modo, no representa una energía fija de la naturaleza, trabajando el alma, y sí una energía variable del alma, con la que ella trabaja la naturaleza que la envuelve, perfeccionándose a sí misma. Apreciémosla, pues, como una fuerza del Creador en la criatura, destinada a expandirse en obras de amor y de luz que enriquezcan la vida, condicionada igualmente a la ley de la responsabilidad que rige nuestros destinos. Hilario, que oía atentamente las explicaciones, comentó: semejante argumento,
nos da a entender que la fuerza sexual no está destinada, simplemente, a generar hijos. El comentario no me gustó, considerándole, más bien, inoportuno, ante la elevación y gran trascendencia con que Silas había proyectado el alma en estudio, pero el asistente sonrió con el mejor buen humor, y contestó: Hilario, amigo mío, en la tierra, es vulgar y común fijar ese magno asunto en los genitales del hombre y de la mujer. Pero es preciso no olvidar que mencionamos el sexo como fuerza de amor en las bases de la vida, totalizando la gloria de la creación. Fue Segismundo Freud quien definió el objetivo del impulso sexual como búsqueda de placer. La afirmación es respetable, sí, si nos remontamos a las experiencias primitivas del espíritu en el mundo físico, pero es indispensable extender la definición, para sacarla del campo erótico en que fue encerrada. Por la energía creadora del amor, que asegura la estabilidad de todo el universo, el alma, perfeccionándose, busca siempre los placeres más nobles. Por tanto, tenemos el placer de ayudar, de descubrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudiar, de aprender, de elevar, de construir, y de toda una infinidad de placeres, concordantes con los más santificantes estados del espíritu. De ese modo, encontramos almas que se aman profundamente, produciendo inestimables valores para el engrandecimiento del mundo, sin tocarse jamás unas a otras, desde el punto de vista físico, aunque permuten constantemente los rayos quintaesenciados del amor, para la construcción de las obras que realizan. Sin duda, el hogar digno, santuario en que la vida se manifiesta en la formación de cuerpos benditos para la experiencia del alma, es una institución venerable, sobre la cual se concentran las atenciones de la providencia divina, pero junto a él, tenemos igualmente las asociaciones de seres que se reúnen unos con otros, en los sentimientos más puros, en favor de las obras de caridad y de educación. Las facultades del amor generan formas sublimes para la encarnación de las almas en la tierra, pero también crean los tesoros del arte, las riquezas de la industria, las maravillas de la ciencia, los brillos del progreso. Nadie atesora las empresas de la evolución, a solas. En todas las empresas de perfeccionamiento moral, encontramos espíritus afines que se buscan, reuniendo las posibilidades que les son propias, en la realización de emprendimientos que levantan a la humanidad, de la tierra hacia el cielo. Después de una breve pausa, añadió, el propio Cristo, nuestro Señor, para asegurar los cimientos de su apostolado de redención, llamó de esta forma a los compañeros del Evangelio que, aunque al principio no comprendiesen su excelsitud, se hicieron apóstoles suyos sin temor alguno, sellando con el Maestro inolvidable un contrato de corazón a corazón, por intermedio del cual lanzaron los fundamentos del reino de Dios en la tierra, en una obra de abnegación y sacrificio que constituye, hasta hoy, el más arrojado cometimiento del amor, en este mundo. En ese punto de las explicaciones, el asistente se permitió un intervalo más prolongado. Pero, percibiendo que queríamos una más amplia información sobre el sexo, tal como es concebido entre los hombres, para llegar a conclusiones adecuadas para nuestros estudios de causa y efecto, volvió a decir, las consideraciones que exponemos sobre un tema tan extenso, saliéndonos del ángulo elevado que nuestra mente es susceptible de abarcar, no nos impiden atender al deber de exaltar la necesidad de sublimación de la experiencia emotiva entre las criaturas. Sabemos que el sexo, analizado en la esencia, es la suma de las cualidades femeninas o masculinas que caracterizan la mente, razón por la cual es imprescindible, observado desde el punto de vista espiritual, encuadrándole en la esfera de las concesiones divinas que nos cabe atender con respeto y rendimiento en la producción del bien. Entiendo que vosotros desearíais profundizar más en este tema educativo, pero, creo innecesario pormenorizar particularidades alrededor del asunto, porque conocéis sobradamente que cuanto más amplio es el discernimiento del espíritu, más imperiosas son las obligaciones ante la vida. El sexo, en el cuerpo humano, es como un altar de amor puro que no podemos relegar a la inmundicia, so pena de practicar las más espantosas crueldades mentales, cuyos efectos nos siguen, invariablemente, después del sepulcro. Mi colega, que ardía en ansias de investigar, respetuosamente, preguntó, amigo Silas, en el mundo asistimos a todo un conjunto de conflictos sentimentales que, a veces, culminan en pavorosa delincuencia. Hombres que reniegan de los sagrados compromisos del hogar, mujeres que desertan de los deberes nobles de la familia. Padres que abandonan los hijos. Madres que rechazan vástagos mal nacidos y que, a veces, les asesinan cobardemente. Todo ello, como consecuencia de la sed de los placeres sexuales que, frecuentemente, sitúan sus pasos en la senda del crimen. ¿Todos esos errores acompañan al espíritu más allá del cuerpo físico que la muerte consume? ¿Cómo no?, respondió el asistente, tristemente. Cada conciencia es una creación de Dios,
y cada existencia es un eslabón sagrado en la corriente de la vida en que Dios palpita y se manifiesta. Responderemos por todos los golpes destructivos con que hacemos sufrir los corazones ajenos, y no nos permitiremos reposo mientras no concertemos, valerosamente, el servicio de reajuste. Mi compañero, impresionado, insistió: imaginemos que un hombre haya conducido a una joven a la relación sexual con él, por el mero placer de los sentidos, prometiéndole matrimonio y abandonándola luego vilmente al propio desencanto, después de saciar sus deseos. La pobre criatura, desengañada, sin recursos para refugiarse en el trabajo digno, se entrega a la prostitución. ¿El hombre es responsable por los desatinos que la infeliz compañera cometa, teniendo en cuenta que él tomó parte en semejante aventura? Es preciso reconocer que todos responderemos de los actos que efectuamos, explicó el instructor. No obstante, en el caso en cuestión, si el hombre no es responsable por los delitos en que caiga la desventurada mujer, él es, innegablemente, el autor de la desdicha en que ella se encuentra. Y, al desencarnar con el remordimiento de la traición practicada, cuanta más luz tenga en su conciencia, más agudo será en él el pesar de haber cometido la falta. Trabajará, naturalmente, para levantarla del abismo en que ella se arrojó por seguirle confiada, y la reconducirá a la reencarnación, aceptándola por esposa o como hija, con el fin de prodigarle el amor puro prometido, sufriendo para regenerar su mente en desequilibrio, y rescatando la paz para su conciencia, atormentada por la culpa cometida. Del mismo modo, dijo Hilario, hemos visto en la sociedad terrestre, hombres arruinados por mujeres desleales que les precipitaron en el crimen o el vicio. El proceso de la reparación es absolutamente igual. La mujer que lanzó al hombre en las sombras del mal, cuando despierte a la luz del bien, no podrá descansar mientras no levante la dignidad moral de su víctima ante las leyes de Dios. ¿Cuántas madres no vemos en el mundo, engrandecidas por las dificultades y por las renuncias, muriendo cada día, entre la aflicción y el sacrificio, para cuidar hijitos monstruosos que torturan sus almas y sus carnes? En muchos de esos casos terribles y emocionantes, se oculta, divina, la labor de la regeneración que solo el tiempo y el dolor consiguen realizar. Todo eso, amigo mío, volvió a considerar Hilario con manifiesta amargura, nos obliga a reconocer que, en las caídas de ámbito sexual, tenemos que tener en cuenta, por encima de todo, la crueldad mental que practicamos en nombre del amor. Eso mismo, respondió el asistente, persiguiendo el placer de los sentidos, acostumbramos a armar las peores celadas a los corazones incautos que nos oyen. Con todo, huyendo a la palabra empeñada o faltando a los compromisos y votos que asumimos, no nos percatamos de la existencia de la ley de correspondencia, que nos devuelve, entero, el mal que practicamos, y en cuya intimidad, las bendiciones del conocimiento superior, agravan nuestras agonías, ya que, disfrutando de la luz espiritual, no nos perdonamos las manchas y las llagas que portamos en nuestras propias almas. Y eso, no hablando de los crímenes pasionales perpetrados en la sociedad humana todos los días, debidos a los abusos de las facultades sexuales destinadas a crear la familia, la educación, la beneficencia, el arte, y la belleza entre los hombres. Esos abusos son responsables, no solamente de los largos tormentos en las regiones infernales, sino también de las muchas molestias y monstruosidades que oscurecen la vida terrestre, ya que los delincuentes del sexo que llegan al homicidio, infanticidio, a la locura, al suicidio o a la quiebra o tortura de los otros, vuelven a la carne bajo el impacto de las vibraciones desequilibradas que pusieron en acción contra sí mismos, y son, muchas veces, las víctimas de mutilaciones congénitas, de la alienación mental, de la parálisis, de la senilidad precoz, de la obsesión enquistada, del cáncer infantil, de las enfermedades nerviosas de varias clases, de los procesos patológicos inabordables, y de todo un cortejo de males ocasionados por el trauma del periespíritu que, provocando desajustes en los tejidos sutiles del alma, exige largos y complicados servicios de reparación que se exteriorizan con el nombre de inquietud, angustia, enfermedad, pruebas, desventuras, deficiencias, sufrimiento y miseria. Además, mucho antes de la pompa terminológica de las escuelas psicoanalíticas modernas, que establecen conjeturas en torno a los trastornos mentales, hace casi 20 siglos que nos enseñó Jesús que todo aquel que comete el mal, es esclavo del mal. 10, y podemos añadir que, para curar el mal al que hemos esclavizado el corazón, es imprescindible sufrir la purga que lo extirpa. Parecía que la conversación decaía, pero Hilario, interesado en aclarar sus dudas, tomó nuevamente la palabra, y sin preámbulos, preguntó: ¿y los problemas de la homosexualidad? Silas se dio prisa en aclarar: no son necesarias más explicaciones. Considerando que el sexo es, en esencia, la suma de las cualidades pasivas o activas del campo mental del ser, es natural que el espíritu acentuadamente femenino se encuentre siglos y siglos en las líneas evolutivas de la mujer, y que, el espíritu marcadamente masculino,
se detenga por largo tiempo en las experiencias del hombre. No obstante, en muchas ocasiones, cuando el hombre tiraniza a la mujer, quitándole los derechos y cometiendo abusos en nombre de su pretendida superioridad, él mismo se desorganiza hasta tal punto que, inconsciente y desequilibrado, es conducido por los agentes de la ley divina a un renacimiento doloroso, en cuerpo femenino, para que, en extremado desaliento íntimo, aprenda a venerar, en la mujer, su hermana y compañera, hija y madre, ante Dios, sufriendo idéntica situación a la mujer criminal que, después de arrastrar al hombre al libertinaje y a la delincuencia, crea para sí misma una terrible alienación mental a sufrir. Más allá del sepulcro, requiriendo, casi siempre, la reencarnación en un cuerpo masculino, con el fin de que, en el infortunio de su emotividad, sepa desarrollar en su ser el respeto que debe al hombre ante el Señor. En esa definición, no obstante, no incluimos a los grandes corazones y bellos caracteres que, en muchas circunstancias, reencarnan en cuerpos que no corresponden a sus más recónditos sentimientos, solicitando esa posición por sí mismos, con el propósito de obrar con más seguridad y valor, no solo en el acrisolamiento moral de ellos mismos, sino también para ejecutar tareas especializadas, a través de situaciones peligrosas de soledad, en favor del campo social terrestre, que les vale como renuncia constructiva para acelerar el paso en la comprensión de la vida y en el progreso espiritual. Comprendimos que Silas había eludido brillantemente la tarea de aclararnos, condensando en pocas palabras, una síntesis clara del amplio asunto que, bajo nuestro punto de vista, exigiría varios compendios para ser debidamente analizado. Mi colega, no obstante, como quien desea estudiar todas las cuestiones difíciles, volvió a preguntar, ya que nos detenemos en materia de sexología, en la ley de causa y efecto, cómo interpretar la actitud de los matrimonios que evitan tener hijos, de los matrimonios dignos y respetables bajo todos los puntos de vista, que emplean normalmente los anticonceptivos. Silas se sonrió de un modo extraño, y dijo, si no se desvían hacia la delincuencia del aborto, en la mayoría de los casos son trabajadores desprevenidos que prefieren ahorrar el sudor, hambrientos de comodidad inmediata. Desgraciadamente para ellos, apenas posponen realizaciones sublimes, a las cuales deberán fatalmente volver, porque hay tareas y luchas en la familia, que representan el precio inevitable de nuestra regeneración. Disfrutan la existencia procurando inútilmente engañarse a sí mismos, sin embargo el tiempo les espera, inexorable, para darles a conocer que la redención nos pide el máximo esfuerzo. Negándose a acoger a nuevos hijos, casi siempre programados para ellos antes de la reencarnación, se envuelven la superficialidad y los preconceptos de las experiencias de nivel más bajo, para despertar, después de la tumba, sintiendo frío en el corazón, ¿y el aborto provocado, asistente? Preguntó Hilario, sumamente interesado ante tus palabras. ¿Es de imaginar que constituye una falta grave? ¿Falta grave? Será mejor decir doloroso crimen. Arrancar una criatura del seno materno, es un infanticidio confeso. La mujer que lo promueve o que consiente en semejante delito, es obligada, por las leyes irrevocables, a sufrir alteraciones deprimentes en el centro genésico de su alma, predisponiéndose, generalmente, a dolorosas enfermedades, como la inflamación de la matriz, el vaginismo, el dolor uterino, el infarto uterino o la tumoración cancerosa, problemas por los que, muchas veces, desencarna, llegando al más allá para responder, ante la justicia divina, por el crimen practicado. Entonces, se ve a sí misma viva, pero enferma e infeliz, porque, por la incesante recapitulación mental del acto abominable, a través del remordimiento retendrá, por largo tiempo, la degeneración de sus fuerzas genitales. ¿Y cómo se podrá recuperar? El asistente pensó durante unos momentos, y añadió, imaginaros una matriz mutilada o deformada, en la mesa de cerámica. El alfarero no la utilizará como modelo del noble vaso, pero la aprovechará para experiencias de segunda y tercera clase. La mujer que corrompió voluntariamente su centro genésico, recibirá, en el futuro, almas que viciaron la forma que les es peculiar, por tanto, será madre de criminales y suicidas, en el campo de la reencarnación, regenerando las energías sutiles del periespíritu, a través del sacrificio noble con que se dedicará a los hijos torturados e infelices, de su propia carne, aprendiendo a orar, a servir con nobleza y a mentalizar la maternidad pura y sana, que acabará reconquistando al precio de sufrimiento y de trabajo. Inexplicablemente, Hilario enmudeció, y en vista de la lógica en que se basaban las indicaciones de Silas, no tuve valor para seguir preguntando, absorto, además, por el temor de profundizar demasiado en un terreno que me llevaría a considerar mis propios errores, prefiriendo, así, guardar silencio para aprender y pensar. 16. Deuda aliviada. En nuestros estudios de la ley de causa y efecto, no podemos olvidarnos de Adelino Correia, el hermano de la pura fraternidad.
En la víspera del bello acontecimiento que vamos a narrar, le visitamos en compañía de Silas, que nos lo presentó en las actividades de un centro espírita. Le escuchamos haciendo preciosos comentarios del Evangelio, bajo el influjo de iluminados instructores, de los que asimilaba las corrientes mentales con la docilidad confiada de un hombre profundamente habituado a la oración. Hablaba con maestría, arrancándonos lágrimas por la emotividad con que nos tocaba las fibras más íntimas. Vestido sencillamente, denotaba la condición del trabajador situado en experiencias difíciles, pero la situación de prueba en la que parecía envolverse era más amplia. Adelino revelaba muchos eczemas en la piel que tenía a la vista. La cabeza, los oídos y muchos puntos de su rostro exhibían placas rojas, sobre las que se formaban diminutas vesículas de sangre, mientras que las demás regiones de la epidermis aparecían agrietadas, evidenciando una afección cutánea crónica. Además, su aspecto tímido y triste indicaba tormentos ocultos que dominaban su mente. A pesar de todo ello, tenían los ojos maravillosamente lúcidos, la marca de la humildad. Le asistían varios amigos espirituales, con atención. Se acercó a nosotros una dulce anciana desencarnada, que conocía a nuestro instructor, diciéndole afectuosamente: «Asistente, vengo a rogarle ayuda en beneficio de la salud de nuestro Adelino. Le noto, últimamente, más incómodo, por el dolor de las heridas no cicatrizadas». «Sí, sí», respondió Silas, cordialmente, «su caso merece nuestro especial cariño. Él piensa en las necesidades de los otros, sin pararse a reflexionar en las suyas propias», añadió la anciana, conmovida. «El asesor de Druso», prosiguió con cariño, «dos de nuestros médicos le vienen asistiendo con la mayor atención, cuando se encuentra ausente del cuerpo, por la influencia del sueño». Y acariciándole la cabeza, dijo: «Esté tranquila. Correia estará plenamente curado, muy en breve». Los múltiples servicios de la casa se desarrollaban con eficiencia, y Adelino, entre ellos, atraía nuestra atención por la seguridad espiritual con que se conducía. Cercado por las vibraciones radiantes de sus pensamientos, centralizados en el santo objetivo del bien, nos parecía un compañero revestido de luz. Unos momentos después de haberse apartado la anciana, se nos apareció un simpático muchacho, igualmente desencarnado que, después de saludarnos, rogó reverentemente a nuestro instructor: «Le pido permiso para solicitar que me conceda un valioso favor», habla sin temor. Y el joven recién llegado, con lágrimas que no llegaban a caer de sus ojos, dijo: «Mi querido asistente, sé que nuestro Adelino viene atravesando cierta crisis económica. Por lo mucho que auxilia a los demás, se despreocupa de sus propias necesidades. Por el amparo que él ofrece constantemente a mi pobre madre encarnada, insisto en el apoyo de su amistad para que sea favorecido. La semana pasada, oyendo las súplicas de mi pobre madre viuda, envuelta en gran penuria por no poder atender a dos de mis hermanos enfermos, le busqué, llorando, transmitiéndole llamadas mentales para que nos protegiese, y sin vacilar, creyendo obedecer a sus propios impulsos, visitó nuestra casa, entregando a mi sufrida madrecita lo que ella necesitaba. Mi querido asistente, se lo ruego por el amor de Jesús, no deje en dificultades a quien tanto nos auxilia». Silas acogió el pedido con risueña benevolencia, y dijo: «Descansemos. Adelino permanece en la red de simpatía fraternal que tejió para sí mismo. Son muchos los amigos que se encargan de proporcionarle los recursos indispensables para el fiel desempeño de la tarea a que se dedicó. Las circunstancias en la lucha material se armonizarán en su favor, atendiendo a los méritos que tiene conquistados». Efectivamente, el servicio espontáneo en la afectuosa defensa del amigo que se hallaba ante nosotros, servicial y confiado, era un tema de amistad y de gratitud, que se debía estudiar. Se diría, observó Hilario, intrigado, que todos los espíritus que transitan por esta casa son deudores del hermano que tenemos a la vista. Sí, confirmó Silas pacientemente, los créditos de Adelino son realmente enormes, no obstante las deudas que todavía tiene que saldar. Cultiva la aventura de plasmar la fe y el conocimiento superior que los mensajeros de Jesús le confían en obras de genuino amor fraternal, que le granjean un gran reconocimiento. Después, el mentor amigo nos recomendó que aprovechásemos los minutos de atención fraterna, en el centro en que nos hallábamos, hasta que pudiésemos entrar en un contacto más amplio con el servidor, cuya existencia actual se desdoblaba bajo los auspicios de la mansión que patrocinaba nuestros estudios. En vista de la simpatía que Adelino despertaba igualmente en nosotros, nos acercamos a él, con el fin de ofrecerle de algún modo nuestras fuerzas, en la actuación de los pases magnéticos que acababa de administrar en favor de algunos enfermos. Era curioso pensar que nosotros mismos, en aquel primer encuentro fortuito, nos sentíamos dispuestos para participar en sus tareas, solamente atraídos por su irradiante bondad.
La abnegación, en todas partes, es siempre una estrella sublime. Basta que se nos ponga de manifiesto, para que todos gravitemos en torno a su luz. Terminado el servicio de la noche, Silas y nosotros, acompañamos a Adelino a su casa. Le esperaba, en el umbral de la puerta, su madre que, evidentemente, sobrepasaba los 60 años de edad. Silas se dio prisa en presentárnosla, explicando, es nuestra hermana Leontina, la cariñosa madre de Correia, madre y amiga que protege su existencia. Reparando en la avanzada madurez del amigo que ocupaba nuestra atención, mi colega indagó, Adelino, ¿es casado? Sí, nuestro hermano está casado, pero no cuenta con la presencia de la esposa. La respuesta nos daba a entender que el compañero atravesaba pruebas ante las cuales cabía nuestra respetuosa discreción. Y mientras la madre y el hijo conversaban, Silas nos hizo penetrar en el aposento próximo. Junto a la puerta de entrada, se alineaban 3 lechos, ocupados por otras tantas criaturas. Una niña rubia, de unos 9 o 10 años de edad, al lado de 2 pequeños de tez oscura, recordaba a Blancanieves entre 2 enanos. Todos dormían, plácidamente. Acariciando aquella muñeca viva, el asistente nos informó, esta es Marisa, la hijita de Correia, de quien su madre se distanció definitivamente, hace 6 años. Señalando después a los 2 niños de color, dijo, y estos pequeñitos, son Mario y Raúl, 2 niños abandonados que Adelino recogió como si fueran hijos de su corazón. Hilario y yo, adivinando las aflicciones ocultas que ciertamente abundaban en la existencia del jefe de la casa, nos callamos en reverente expectativa. Comprendiendo nuestra actitud, Silas nos comentó, aclarando, para resaltar el santificante esfuerzo de un amigo, para estudiar juntos un proceso de deuda aliviada, veremos algo del reciente pasado del compañero que estamos visitando, empeñado ahora en la labor de su propio rescate. Como si desease centralizar los recursos de su memoria, enmudeció por unos instantes, y finalmente, continuó, a mediados del siglo pasado, Adelino era hijo bastardo de un joven muy rico, que le recibió de las manos de la madre esclava, que desencarnó al traerle al mundo. Martín Gaspar, el joven hacendado que fue su padre soltero, era un hombre de corazón endurecido, acostumbrado desde muy temprano al orgullo y a la tiranía, por la negligencia del hogar en que había nacido. Abusaba cuando quería de las doncellas cautivas, y, en muchas ocasiones las vendió con los propios hijos recién nacidos, para no escuchar sus peticiones. Temido en la gran casa de la que se convirtió en señor absoluto a la muerte del padre, que en vano buscó tardíamente controlar sus instintos, sabía hacer uso del tronco y del látigo, sin compasión alguna. Era aborrecido por la mayoría de los siervos y adulado por cuantos obtenían sus favores a cambio de la lisonja servil. Pero, para el hijo Martín, el Adelino de ahora su ternura y dedicación no tenían límites. Inexplicablemente para él mismo, le amaba con desvelada ternura, al punto de disponer que se le diera una educación esmerada, en la propia hacienda. Entre padre e hijo, se estableció, de ese modo, el más santo lazo afectivo. Eran compañeros inseparables en los juegos y en los estudios, en el servicio y en la caza. Fue así que Gaspar, a pesar de ser cruel para los otros frutos de su propia carne en las cabañas en las que reinaba el sufrimiento, no dudó en legitimarle como hijo ante las autoridades, haciéndolo partícipe de su nombre y de su herencia. Padre e hijo contaban, respectivamente, 43 y 21 años de edad, cuando Gaspar, hasta entonces solterón maduro, decidió casarse en la ciudad, desposando a María Emilia, liviana joven de 20 años, que, al venir a la hacienda rural, ejerció sobre el hijastro una extraña fascinación. Martín, extremadamente amado por el padre, atraído ahora por los encantos femeninos de la madrastra, comenzó a sufrir un tremendo conflicto sentimental. Él, que se juzgaba como el mejor amigo de Gaspar, comenzó a detestarle. No toleraba la posesión de la mujer que deseaba, sabiéndose ardientemente querido por ella, ya que María Emilia, con cualquier pretexto, sabía cómo ir con él sola de viaje, momentos en los que intensificaba su afecto juvenil. Ambos sabían evadir cualquier desconfianza, y totalmente entregado a la pasión que le arrastraba, el joven Martín, desprevenido, planeó su horrible parricidio. Sabiendo que el padre estaba en cama, sometido a un tratamiento para curar su hígado enfermo, compró la cooperación de 2 capataces de su entera confianza, Antonio y Lucidio, verdugos igualmente de muchachas cautivas y, una noche, le administró una poción hipnótica, con la aprobación de la madrastra. Tan pronto como el enfermo se quedó dormido, ayudado por los 2 cómplices que odiaban al patrón, esparció resinas sobre el lecho paterno, simulando un incendio ocasional, en el cual Gaspar se ausentó del cuerpo físico con horribles sufrimientos. Conducido el padre al sepulcro y ya en poder de la herencia,
intentó la felicidad al lado de María Emilia. Pero el padre desencarnado, poseído de cólera, le envolvió en nubes de fluidos inflamados, contra los cuales el infeliz no poseía defensa alguna. Apegándose al afecto de la compañera, Martín procuró anestesiar su conciencia y olvidar. Confió la hacienda al cuidado de sus dos cómplices en el tenebroso delito, y en compañía de la mujer, se fue a Europa en busca de reposo y de distracción. Pero todo era inútil. Al cabo de 5 años de resistencia, cayó integralmente vencido, bajo el yugo del espíritu paterno, que le cercaba incesantemente, a pesar de ser invisible. Se le abrió la piel en llagas, como si llamas ocultas se la quemasen. En el lecho del dolor, envuelto por el remordimiento, recapitulaba mentalmente la muerte de su progenitor, profiriendo gritos de martirio salvaje. No hacía otra cosa que llorar, gritando constantemente el arrepentimiento de que estaba poseído, en cuyas manifestaciones fue interpretado como loco por la propia compañera, que se apresuró en reconocer la supuesta alienación mental, con el propósito de no comprometerse ella misma ante los amigos y sirvientes. Encadenado a semejante suplicio, Martín recibió el escarnio y abandono, en su propia casa, expirando víctima de su propio tormento. Martín Gaspar, el padre asesinado, le aguardó en el sepulcro, arrastrándole hacia las sombras infernales, donde ejerció sobre él una pavorosa venganza. El desdichado hijo desencarnado sufrió terribles humillaciones indescriptibles tormentos, durante 11 años consecutivos, en lóbregas cárceles de las tinieblas, hasta que, amparado por mensajeros de Jesús, que promovieron su rescate, ingresó en nuestro instituto en una lamentable situación, según fui informado. Habiendo entrado en sintonía con su progenitor sediento de venganza, a través de las brechas mentales del remordimiento y del arrepentimiento tardío, fue hipnotizado por genios perversos, que le hicieron sentirse dominado por llamas torturadoras. Fijada su imaginación en semejante cuadro de angustia, el propio Martín alimentaba, con su pensamiento culpable, las llamaradas en que se torturaba sin consumirse, hasta que fue convenientemente aliviado y socorrido por nuestros instructores, a través de recursos magnéticos que curaron su doloroso desequilibrio. Entonces, después de su mejoría, se dedicó a los más duros servicios de nuestra institución, conquistando, con el tiempo, apreciables laureles que le valieron para poder volver al plano físico, con el derecho a iniciar el pago de la larga deuda con que se había cargado desprevenidamente. Cultivando la oración con la renovación de su mundo íntimo, renació con el espíritu inclinado a la fe religiosa, ardiente y operante, encontrando en el espiritismo cristiano, bajo la influencia de los amigos desencarnados que le asisten, un precioso campo de fortalecimiento moral y trabajo digno, en el cual ha sabido extender, con loable aprovechamiento del tiempo, su radio de acción en el estudio edificante y la caridad pura, atrayendo a su favor las más amplias simpatías, por parte de hermanos encarnados y desencarnados, que le deben generosidad y cariño. Sufriendo inmensas dificultades materiales, creció, desde muy temprano, huérfano de padre, como consecuencia de no haber sabido valorar, en el pasado, la ternura paterna, luchando con extremada pobreza y constantes enfermedades. Custodiado, no obstante, por los benefactores de nuestra mansión, fue conducido a un templo espírita, todavía muy joven, en donde, al ser sometido al tratamiento del problema de su piel, conoció nuestra renovadora doctrina. La lectura de los principios espiritistas, alumbrados por el Evangelio del Señor, constituyó para él recuerdos naturales de las enseñanzas asimiladas en nuestra casa antes de reencarnar. Desde entonces, aceptó noblemente la responsabilidad de vivir, y buscó, por encima de todo, aplicar en beneficio propio las directrices regeneradoras de la fe que abraza. Se disciplinó. Rindió sincera pleitesía a sus obligaciones, y a pesar de las dificultades corporales que sufre, desde muy joven se dedicó a la representación comercial, de donde obtiene benditos recursos que sabe repartir entre numerosos necesitados, reservando para sí mismo solo lo indispensable. No es un rico de la tierra, en el concepto que tenemos de ello, pero es un trabajador de la fraternidad, que sabe dar el propio corazón en aquello que distribuye. Trillando el camino de la sencillez y de la renuncia edificante, modificó las impresiones de muchos de los compañeros de otro tiempo que, en los bajos planos de la sombra, se habían convertido en perseguidores, obsesores que, al observar sus nuevos ejemplos, se sentían moralmente desarmados para mantener su asedio. No deja de resarcir sus culpas, sufriendo las consecuencias en sí mismo. Pero, por los valores que ya atesora, dedicado al bien ajeno, rescata el pasado con el mayor alivio posible, ganando tiempo y adquiriendo nuevas bendiciones. Ayudando a los otros, aligera, día a día, el montante de sus deudas, ya que la misericordia del Padre Celestial permite que nuestros acreedores atenúen el rigor de sus cobros, siempre que nos vean ofreciendo al prójimo necesitado,
aquello que le debemos. Silas entró en una pequeña pausa, pero Hilario, fascinado como yo con su exposición clara y sensata, ávido de enseñanzas, rogó: continúe, asistente. Esta lección vívida ilumina nuestras esperanzas. ¿Cómo podemos comprender que Adelino está ganando tiempo? Nuestro amigo sonrió y añadió: Correia, que no merecía la aventura del hogar tranquilo, por haber arruinado el hogar paterno, se casó y padeció el abandono de la compañera que no pudo entenderle. Avanzando hacia la tierna Marisa, que dormía, añadió: así, por la vida útil a que se consagra y por la caridad incesante que está ejerciendo, atrajo hacia sí, como hija de su carne, a la antigua madrastra que desvió de los brazos paternos, hoy reencarnada junto a él para reeducarse al calor de sus nobles ejemplos, teniendo el dolor de saberse hija de una pobre mujer que abandonó a su familia, del mismo modo que ella menospreció a la suya en el pasado reciente. Pero, no es la única ventaja de Adelino. Silas puso levemente la mano en los pequeños que reposaban, y prosiguió, dedicándose en cuerpo y alma a su renovación en Cristo. Nuestro amigo recogió, como hijos adoptivos a los dos cómplices del parricidio tremendo, los antiguos capataces Antonio y Lucidio que, abusando de humildes doncellas esclavas, a las que arrancaban los hijitos para exterminarles o venderles, no encontraban sino el lupanar por cuna, alcanzando el círculo afectivo del compañero de otro tiempo, en la sangre africana que tanto ultrajaran, con el fin de recibir de él el amparo moral y la reforma necesaria. Mientras aprovechábamos la preciosa enseñanza, Silas observó, como es fácil reconocer, nuestro hermano, a través de la responsabilidad espiritista cristiana, correctamente sentida y vivida, conquistó la felicidad de reencontrar los lazos del pasado, del mismo modo que, si hubiese desertado de la lucha por la irreflexión de la compañera, o si hubiese cerrado la puerta de su corazón a los dos niños infelices, habría pospuesto, para futuras existencias, el noble trabajo que está haciendo ahora. Nos disponíamos a formular nuevas preguntas, pero Correia procedía a despedirse de su madrecita y a ocupar una modesta cama, no lejos de las criaturitas. Poniendo de manifiesto hábitos respetables, se sentó, orando. Entonces, Silas, recomendándonos cooperación, se acercó a él y le aplicó pases magnéticos. Luego, nos aclaró, por la utilidad que sabe imprimir a su vida, Adelino mereció la limitación de la enfermedad congénita de que es portador. Habiendo sufrido por largo tiempo el trauma periespiritual del remordimiento por haber incendiado el cuerpo de su propio padre, alimentó en sí mismo extrañas llamaradas mentales que, como ya os dije, le castigaron intensamente después del sepulcro. Por eso, renació con la epidermis atormentada por vibraciones calcinantes que, desde muy temprana edad, aparecieron en su nuevo cuerpo en forma de eczema de mal pronóstico. Semejante molestia, en vista de la deuda en que incurrió, debería cubrirle todo el cuerpo durante muchos y angustiosos lustros de sufrimiento, pero, por los méritos que va adquiriendo, la enfermedad no tomó las proporciones que podían impedirle trabajar y aprender, ya que se granjeó la aventura de continuar sirviendo, por impulso espontáneo, en la siembra del bien. A esa altura, tal vez porque el dueño de la casa se disponía a dormir, el asistente nos invitó a retirarnos. De regreso a la mansión, nuestro amable mentor prosiguió expresando brillantes comentarios en torno al amor que cubre multitud de pecados, como enseñó el apóstol Pedro, cuando Hilario, interpretando mis preguntas, dijo: asistente, con una explicación así, tan clara, es justo que aspiremos a conocer determinados detalles sobre la misma. Podemos, si es posible, enterarnos de la situación de Martín Gaspar, el padre que sufrió el martirio del fuego. Al observar que Silas se mantenía en silencio, mi colega continuó: ¿tendrá conciencia del trabajo renovador de Adelino? ¿Sentirá todavía por él menosprecio y odio? Martín Gaspar, respondió por fin el interlocutor, si bien era infatigable en su violencia, se impresionó con el mismo empeño por los ejemplos de nuestro amigo. Al observar su transformación, abandonó las compañías indeseables a que se había unido y pidió asilo en nuestro instituto, hace algunos años, en donde aceptó severas disciplinas, y en donde se encuentra ahora. Insistió Hilario, con ansiedad. Quizá no será permitido verlo, para observar sus cambios. En ese instante, llegábamos a la entrada del santuario de nuestras obligaciones, y Silas, sin posibilidad de extenderse más, acarició los hombros de nuestro compañero, diciendo: cálmate, Hilario. Es posible que volvamos al tema, dentro de breves horas. Nos despedimos, conservando las anotaciones como si se tratase de un estudio interrumpido, esperando la secuencia de los hechos. Al día siguiente, una grata sorpresa visitó nuestros corazones. Cuando el reloj anunció alta noche en la extensa franja planetaria en que se mantenía nuestro domicilio, el asistente nos vino a buscar,
complaciente. Iríamos al plano físico, pero, aquella noche, en compañía de Druso, el orientador de la institución. Nos alegramos, aunque con una natural curiosidad. Era la primera vez que íbamos a viajar junto al gran mentor, que había conquistado en nosotros el más amplio respeto. Y, si es verdad que el privilegio nos alegraba, al mismo tiempo nos preguntábamos por el motivo por el que se iba a ausentar de la institución que siempre reclamaba su presencia. Pero no tuvimos oportunidad para largas divagaciones. En compañía de Druso, que se hacía seguir por Silas, por dos hermanas altamente responsables en los servicios de la mansión y por nosotros, utilizamos el medio más rápido para el viaje, ya que el mayor responsable del instituto no disponía de mucho tiempo para un viaje que no fuese de corta duración. Mis deseos de provocar la palabra del asistente eran grandes. Deseaba oírle en conversación educativa en torno al problema que habíamos abordado la noche anterior, pero la presencia de Druso nos inhibía de tratar cualquier tema que no fuese aquel que no partiese de él. Su dignidad no nos privaba de la libre expresión, pero nos infundía un tremendo respeto. Durante el corto viaje, escuchamos sus conceptos oportunos y sabios sobre múltiples cuestiones de justicia y de trabajo, admirando en él, cada día más, su cultura y su benevolencia. Vi con sorpresa que nuestro grupo se paró a la puerta del hogar de Adelino, que habíamos dejado la víspera. Nos esperaban en el umbral dos auxiliares que ya conocíamos. Después de los mutuos saludos, uno de ellos avanzó hacia Druso, diciéndole reverentemente: «Director, el pequeño recién nacido estará con nosotros dentro de media hora». El gran mentor agradeció su información y nos invitó a acompañarle. En la casa que ya nos era familiar, el reloj marcaba las 2:20 de la madrugada. Atónitos, seguimos al orientador que iba delante, entrando en la habitación de Adelino, que, según creíamos, comenzaba a dormir. Druso le acarició la frente por algunos momentos, y vimos a Correia levantarse del cuerpo físico, como si le moviesen poderosas palancas magnéticas, dejándose caer en los brazos del gran orientador, como un niño enternecido y feliz. «Amigo mío», le dijo Druso entre grave y tierno, «llegó la hora del reencuentro». Correia comenzó a llorar, aterrorizado, sin conseguir librarse de los brazos que lo cogían. «Oremos juntos», indicó el bondadoso amigo, y elevando la mirada a lo alto, bajo nuestra profunda atención, Druso suplicó: «Dios de bondad, Padre de infinito amor, que creaste el tiempo como incansable guardián de nuestras almas destinadas a tu seno, fortalécenos para que logremos la renovación necesaria. Tú, que conoces nuestros crímenes y deserciones, concédenos la bendición de los dolores y de las horas, para redimirnos, bendícenos con la comprensión de tus leyes, para que no rechacemos las oportunidades del rescate. Nos diste los tesoros del trabajo y el sufrimiento, como favores de tu misericordia, para que podamos consagrarnos a la rehabilitación dolorosa, pero justa. Nosotros, los prisioneros de la culpa, somos también obreros de nuestra liberación, al amparo de tu cariño. Oh Padre, infúndenos valor para que nuestras debilidades sean olvidadas, inflama en nuestro espíritu el santo entusiasmo del bien, para que el mal no apague nuestros buenos propósitos, y condúcenos por el camino de la renuncia, para que nuestra memoria no se aparte de ti. Que podamos orar como Jesús, el divino Maestro que enviaste a nuestros corazones, para que nos rindamos, plenamente, a tus designios». Después de una leve pausa, repitió, en llanto, la oración dominical: «Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos las de nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén». Cuando su voz enmudeció, una profunda emotividad ejercía sobre nosotros un inexplicable dominio. Reconducido al cuerpo físico, Adelino despertó en copioso llanto. Observábamos en él un íntimo júbilo, aunque, desde luego, no tenía conciencia integral de su intercambio con nosotros. Pasados algunos instantes de expectación, que transcurrieron rápidamente, escuchamos allá afuera, a la puerta de la casa, el lloro convulsivo de una tierna criaturita. Acompañado por Druso, el dueño de la casa se levantó del lecho y abrió la puerta que comunicaba con el exterior, y, en las losas, vigilado por amigos de la mansión, un pobre recién nacido lloraba aflictivamente. Sorprendido, Correia se arrodilló, mientras el gran orientador le decía con seguridad: «Adelino, he ahí el padre ofendido que, abandonado por el corazón materno que todavía no mereció, viene al encuentro del hijo regenerado». Correia no podía oír las palabras mediante sus oídos físicos,
pero la registró en el templo mental, como llamada del amor celeste que le traía al corazón una criaturita más, abandonada e infeliz. Presa de una alegría, para el inexplicable, abrazó al pequeñito con espontáneo gesto de amor, y después de apretarlo contra su pecho, volvió para adentro, gritando jubiloso: «Hijo mío, hijo mío». Silas, situado entre Hilario y yo, nos dijo, emocionado: «Martín Gaspar vuelve a la experiencia física, buscando los brazos del hijo que le despreció». No tuvimos oportunidad para una conversación más amplia. Druso, enjugando las lágrimas, nos advirtió en voz alta, como si estuviera hablando para consigo mismo: «Ojalá que cuando estemos de nuevo en plena niebla de la carne, podamos, también abrir el corazón al excelso amor de Jesús, y no fallemos en las pruebas necesarias». Había tanto recogimiento y tanta angustia en aquella mirada que nos tenía acostumbrados a la más dulce ternura y al más profundo respeto que, de regreso a la mansión, ninguno de nosotros osó romper el doloroso y expresivo silencio.